Hola chicos, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar acerca de lo que creo que es que todo el mundo está hablando a nivel mundial y es acerca del coronavirus. El coronavirus ya sabemos lo que es, ya sabemos las consecuencias que tiene, ya sabemos todo lo que puede pasar si tienes el coronavirus, la edad que tienes y la cantidad de riesgos que tienes. Pero no sabemos mucho qué es lo que está pasando en profundidad y las consecuencias que pueda tener para los negocios pequeños, que son las cafeterías en donde nosotros trabajamos o a donde nosotros vamos a tomarnos el café. Entonces, en economía estamos en lo que se conoce como un sudden stop, y es básicamente cuando la ley de la oferta y la demanda no están funcionando bien, es decir que ambas, tanto la oferta como la demanda, repentinamente paran, es decir, no tienes ninguna de las dos, lo cual básicamente crea un colapso en todo, porque es que todo va a terminar colapsando poco a poco, más si tienes un país en donde estás completamente en cuarentena. Entonces esto va a afectar a todo, tanto a gobierno como a emprendedores, como a trabajadores de todas las escalas, a todos. Entonces creo que es importante que en estos momentos todos nos mantengamos muy unidos, porque no todos, hay que ser honestos, no todos van a pasar por esta etapa abierto, es decir, muchas cafeterías van a tener que cerrar, muchas personas van a perder sus empleos o ya habrán perdido sus empleos. Afortunadamente, dependiendo del país en donde estés, vas a tener ciertas seguridades, pero lo bueno de esto es que a pesar de que tenemos esta enfermedad, realmente no mucho ha cambiado. Es decir, la gente sigue tomando café, la gente sigue queriendo café, tenemos mucho café para ofrecer. Y creo que eso es algo importante que hay que considerar. Y además de eso, que la mayoría de cafeterías que conforman el café de especialidad a nivel mundial, no en todos lados, pero sí en gran parte, son negocios pequeños y son los que más se van a ver afectados. Pero sin embargo, también son los que tienen el mayor apoyo, porque son esas cafeterías las que siempre tienen los típicos regulares que van todos los días antes de irse para el trabajo a tomar su café, los que van a tener mayor respaldo. Y ahí es cuando los clientes, que espero que tú también estés viendo esto como barista que vas a otras cafeterías, ahí es cuando vale la pena apoyarse. Ahora es cuando vale la pena comprar gift cards y luego utilizarlas a lo largo del año, o comprar mucho café tostado para que los tostadores tengan más dinero y de esa manera puedan aguantar estos meses que van a ser muy rudos. Dejar más propinas si hay lugares que están haciendo solo takeaway. Este tipo de iniciativas que van a contar muchísimo para las cafeterías y para los baristas que trabajan allí. Porque hay que ser sinceros, nadie está haciendo esto por dinero. Muy pocas personas lo están haciendo por dinero, y si lo estás haciendo por dinero no vas a durar. Pero también es importante saber que se necesita dinero para vivir. Entonces solamente quería aportar mi granito de arena, digamos, para comunicar esto, porque ahora es cuando necesitamos apoyarnos más entre todos, entre cafetería a cafetería, clientes a cafetería, todos con todos, porque son épocas en donde necesitamos demostrar mucho la solidaridad que tenemos entre todos y que vamos a salir adelante de esto. Esto es solamente momentáneo, esto pinta ahora muy mal, pero poco a poco va a ir mejorando y ya esperaremos que pronto estemos sirviendo cafés a los clientes que dejaron una cantidad descomunal de dinero en propinas y compraron 5 kilos de café tostado nada más para quedarse en cuarentena en casa. Entonces, bueno, muchísima suerte, espero que conserven todos sus trabajos, ahorren dinero y tengan mucho cuidado. Chao.